Hoy vamos a hablar de la salvación y la maldición, basado en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14, y le vamos a dar lectura. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias por esta palabra. Le pedimos, Señor, que la asistencia de su Santo Espíritu pueda aclararnos su palabra en nuestros corazones, no solamente para entenderlas, sino que para oírlas, según el concepto que emana de tu palabra, donde el oír emana obediencia. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra y a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que tu palabra hable a nuestros corazones y nuestros miembros, Señor, sean movidos por el amor a ti, para tu servicio y para tu gloria. Y te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Seguimos viendo cómo el apóstol se empeña en responder la pregunta hecha por el patriarca Job. Recuerda que Job pregunta en Job 29, si no me equivoco: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que hace Job. Esta es la pregunta que desconcierta al hombre, aunque se empeñe en ignorarla. Por ello, se aferrará a una religión que le brinde paz, sosiego, o tratará de ahogar los gritos del alma con misticismo oriental, o negando la realidad de Dios. Y aunque la pregunta de Job tiene respuesta en las Escrituras, vez tras vez aparecen desvíos del camino recto. Esta es una pregunta que Dios contesta por medio de las Escrituras. Pero vez tras vez el hombre inventa sus propias respuestas. Los Gálatas, antes de escuchar el Evangelio, ellos tenían sus propias respuestas. Recordemos que ellos escuchan el Evangelio por primera vez con los viajes misioneros de Pablo. Antes no lo habían escuchado. Aunque no todos son de extracción judía, sin embargo, ciertamente el judaísmo tenía mucha preponderancia sobre ellos. Al parecer, las colonias judías que habían tenían mucha importancia social en sus medios, y no todos eran de extracción judía ciertamente, pero las ideas judaicas habían calado hondo en sus pensamientos, y estas fueron avivadas una vez que el apóstol deja el lugar. Recuerdan que los falsos maestros esperaron a que Pablo se fuera para ellos introducirse ahora a predicar algo que estaba en su mente, en su idea. Esta es la génesis de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El desvío de la sana doctrina, el rechazo del Evangelio. El cacareo judaizante alegaba que lo que pretendían era mejorar el Evangelio. Por lo tanto,
La enseñanza de Pablo debía ser complementada. Miren qué astucia hay aquí. Ellos no negaban lo que Pablo enseñaba, pero decían, miren, eso se quedó corto, falta algo más. ¿Recuerdan al carcelero de Filipo? Le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice él? Cree en el Señor Jesucristo. Si le preguntaban a estos judaizantes, ¿qué debo hacer? Ellos decían lo mismo, cree en el Señor Jesucristo, pero obedece también la ley. Circuncídate. Entonces eran añadiduras que ellos le complementaban la enseñanza paulina. Ellos no buscaban negar, solo querían mejorar, pero en este afán, en vez de mejorar, lo que estaban introduciendo era una degeneración del Evangelio. Ellos estaban creyendo un Evangelio degenerado. El domingo pasado vimos cómo el apóstol llama la atención de los Gálatas a su experiencia con el Evangelio. Volvimos a ver que la experiencia de salvación es trinitaria y que los objetos de la misericordia de Dios nada deben hacer para adquirir esta gracia. Lo vimos eso el domingo pasado. Más bien, somos sujetos pasivos de la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nada había en nosotros que pudiera Dios predisponer a salvarnos, a otorgarnos su gracia. Entonces somos objetos pasivos de la gracia de Dios. Ahora el apóstol va a pasar a argumentar no desde la experiencia, sino ahora desde las Escrituras. En este pasaje del versículo 6 al versículo 9 tomará pasajes del Antiguo Testamento y también nos va a presentar la alternativa entre la fe y las obras de los versículos 10 al 14, que serán nuestros dos puntos que trataremos ahora. A través de este párrafo veremos cómo la vida de Abraham nos ilustra esta consoladora doctrina y desacredita los argumentos que lo tomaban a él como ejemplo de obras. Veamos primero entonces el argumento basado en las escrituras veterotestamentarias o antiguos testamentarias, los versículos 6 al 9, que ya los hemos leído. En los anteriores 5 versículos, los primeros 5 versículos de este capítulo 3, el apóstol le hace a los Gálatas 6 preguntas. 6 preguntas. Quiere llevarlos a reflexionar en la obra trinitaria de la que fueron objeto y cuál fue la obra de ellos en esto. Les pregunta, ¿cómo recibieron la gracia de Dios? ¿La recibieron por las obras o la recibieron por la fe? ¿Cómo les dio el Espíritu? Son todas preguntas que tenemos aquí. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Aquel que pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se fijan? Los quiere llevar a reflexionar respecto de lo que ellos ya habían recibido. Tan solo que reflexionaran un poco, ellos se darían cuenta que todo lo que ellos recibieron, lo recibieron de gracia y por medio de la fe. Ahora, para asentar más firmemente esta convicción en sus mentes, él cita a Abraham. Es interesante esto porque si habían alguien a quien los judaizantes consideraban y tenían en alta estima, era a Moisés y sus escritos. De allí pasaban ellos, pensaban ellos, brotaba lo que ellos enseñaban. O sea, ellos podían decir, miren, nosotros no enseñamos nada que no esté en la ley de Moisés. Citaban a Moisés. Pablo va a refutar eso, porque ahora Pablo mismo cita de los escritos de Moisés Génesis 15:6. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es lo que dice aquí en el versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es una cita directa de Génesis 15:6. Pero hagamos un poquito de historia aquí. Abraham era un anciano sin hijos, con una esposa avanzada en edad, y más encima, ¿cuál era la otra característica que tenía Sara? Era estéril. O sea,
No había por dónde. Pero Dios le había prometido un hijo. Y por medio de él le había prometido posteridad o descendencia. Así que Dios saca a Abraham de su tierra. Cuando Abraham había recibido esta promesa de Dios, Abraham no descubre también que es humano como nosotros. Y que a pesar de tener la palabra de Dios, sin embargo, llega un momento en que él necesita ver algo. Nos parecemos mucho a él. Y él dice, Señor, ¿quién me va a heredar? Siento que no tengo hijos. Mi esposa es vieja. Y solamente ando con este Damaseno como criado. En las culturas antiguas, si no se tenían hijos, era muy probable, y hasta los romanos lo hacían así, prohijaban a alguien. O sea, alguien que no era hijo, lo hacían hijo. Y ese heredaba. Y Abraham, teniendo la promesa de Dios, dice, Señor, ¿quién me va a heredar? ¿Este Damaseno? ¿Este hombre que es un siervo que yo compré? ¿Él me va a heredar? Dios lo saca fuera de su carpa y lo hace mirar hacia el firmamento. Mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Así será, le dice Dios, tu descendencia. Abraham creyó la promesa del Señor. Le creyó al Señor. Y el Señor lo reconoció como justo. Solamente por eso. Porque le creyó a Dios. Abraham no hizo nada. Él solo creyó. No fue justificado por algo que él hizo. Tampoco por haber sido circuncidado, ya que la circuncisión le fue requerida como 14 años después aproximadamente. La misma ley le fue dada muchas generaciones después. Abraham no tenía nada que ver con la ley. Eso fue mucho después. Y Dios le declara justo sin la ley y sin ser circuncidado. Ellos, los judaizantes, se ufanaban de ser de la simiente de Abraham. Pero aquí Pablo le asesta un golpe mortal a las pretensiones de estos falsos maestros. Porque ellos enseñaban, ¿cierto?, que debían observar la ley, que debían circuncidarse. Y Pablo le está diciendo, miren, a quien ustedes citan como vuestro padre, él fue declarado justo por Dios, él fue justificado sin haber guardado la ley y sin haber sido circuncidado. El versículo 7 de Gálatas 3 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tal como Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión y antes de la ley, es decir, sin ser circuncidado ni estar bajo la ley, así también son justificados judíos y gentiles. Ellos decían que eran justificados porque guardaban la ley, que eran justificados porque se circuncidaban. Pero aquí Pablo les muestra, no, ustedes están equivocados, están en un error. Porque no solamente los judíos, sino que los gentiles también son justificados en virtud de lo mismo. Solo deben creer ¿a qué? A la palabra de Dios. Solo deben confiar en Cristo. ¿Los gentiles también? Sí, porque Pablo cita Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, no importando ahora a qué etnia pertenezca, si esto existe, no importa. Judío o gentil son justificados por lo mismo, por fe. Tanto en el versículo 7 como en el versículo 9 de Gálatas 3,
nos afirma que los verdaderos hijos de Abraham no son sus descendientes físicos, sino quienes de entre los judíos y gentiles tienen la misma fe de Abraham. O sea, le creen a Dios. Y esta fe es fe en la provisión de Dios y no fe en el desempeño propio. Fe en la provisión de Dios no es fe en el desempeño propio. ¿Qué desempeño podía tener un anciano ya casi muerto? ¿Qué esperanza podía esperar en sus propias fuerzas si su esposa, anciana también, fue toda su vida estéril? Solo le cabía creer en Dios y esperar en Él. Si Dios dijo, Él va a cumplir. Este es el ejemplo de fe de Abraham. Creer a Dios. Creer que lo que Él dice es así. Y si Él le hace una promesa, Él la va a cumplir. Los Gálatas debían haberlo sabido. Ellos habían experimentado la salvación, el obrar de Dios en sus vidas. Por lo tanto, podían haber reflexionado cómo habían recibido la bendición de Dios. Y las Escrituras corroboraban y daban certeza a esa bendición. Ellos habían recibido esta salvación. ¿Cómo la habían recibido? Solamente habían creído. Por lo tanto, esa es la fe que justifica. Entre paréntesis, hermanos, toda experiencia de valor espiritual debe pasar por el filtro de la palabra de Dios y conformarse a ella. No es al revés. No podemos afirmar nuestra experiencia forzándola en el texto bíblico. Eso no lo debemos hacer. El error gálata se repite en nuestros días, lamentablemente. Porque cuando las enseñanzas y teorías de los hombres no son examinadas a la luz del Evangelio, la bancarrota espiritual no está lejos. Peor todavía, cuando no examinamos nuestras creencias y valores a la luz de las Escrituras, somos engañados pensando que estamos en lo correcto mientras nuestro actuar se contradice con nuestra profesión de fe. Eso pasa porque no nos examinamos. Debemos examinar y examinarnos, aplicándonos el Evangelio y la palabra de Dios a nuestros actos y a nuestras motivaciones, ya que el Evangelio de Cristo no nace con nosotros. El Evangelio nos está revelado en las Escrituras y habiéndolo recibido por fe, debemos continuar viviendo así, por fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ninguna búsqueda de un creyente de Dios es una búsqueda inútil. Dios la recompensa. El Evangelio es Cristo crucificado, pero crucificado por mí. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, todos nuestros pecados. De Él recibimos salvación y vida eterna. Este es el cumplimiento de la promesa de bendición hecha a Abraham. En el versículo 8 dice, en ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición es la justificación y el don del Espíritu. Todos quienes están en Cristo tienen ambas componentes de la bendición. No solo son justificados, sino que han recibido el Espíritu Santo. No somos justificados hoy y la próxima semana o el próximo mes o el próximo año recibimos el Espíritu. No, ambas cosas en el mismo momento. A la luz de las Escrituras, toda enseñanza que separa ambos hechos es enseñanza errónea. No cometamos el mismo error que los Gálatas por ignorar la Escritura. Y esta bendición doble solo se recibe por fe. De hecho, en estos primeros 9 versículos,
El sustantivo fe y el verbo creer aparecen 7 veces. Esto nos habla del énfasis que pone el apóstol en esto. Recordemos entonces, es por fe, no por obras. Como le dice Pablo a los Efesios, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. El segundo punto es la alternativa entre la fe y las obras, los versículos 10 al 14. Los Gálatas gustaban citar a Moisés y a Abraham, pero a todas luces los citaban fuera de contexto. Ni uno ni otro enseñaban que podían por ellos mismos alcanzar salvación ni mantenerse en la misma. Se comienza, permanece y termina por gracia. Aunque la glorificación final es mucho más que un término, más bien es un comienzo sin fin o un comienzo eterno o indefinido. En estos versículos, el apóstol trata del tema central de la religión. ¿Cuál es? ¿Cómo mantengo una relación correcta con Dios? Y aquí, hermanos, muchos buenos creyentes, incluidos nosotros, muchas veces desviamos el camino. Hemos sido salvos por fe, pero queremos agradarle a Dios con nuestra conducta. Dejamos la fe. Ahora caminamos por vista. Algo que claramente las Escrituras condenan. Somos salvos por fe. Nos mantenemos salvos por fe. Mantenemos esta salvación por fe. Porque confiamos en las promesas que Dios nos ha hecho. No en nuestro desempeño. Si la salvación dependiera solo un segundo de nosotros, hermano, ese segundo lo emplearíamos para perdernos. Dependemos total y completamente de Dios. La salvación es por fe, de principio a fin. ¿Cómo entonces mantenemos una relación correcta con Dios? La puedo mantener por fe y tengo el ejemplo de Abraham. Sin embargo, si pretendo apartarme de la fe en este propósito, caigo bajo maldición. ¿Por qué? Dice el apóstol aquí en Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esta no es una ocurrencia del apóstol. Está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley ni justifica ni santifica. ¿Qué es lo que hace entonces la ley? La ley me muestra y revela el pecado que hay en mí. Romanos capítulo 7. Eso revela la ley. El propósito de la ley es revelar la pecaminosidad del hombre. Es como un espejo. Solo me muestra lo que soy. Me muestra cómo me veo. Yo me puedo engañar, puedo decir, pucha, que me veo bien. Cosa mía. Pero me muestra lo que soy realmente. Eso es lo que hace la ley. Me muestra lo que soy. El apóstol cita de Moisés, Deuteronomio 27-26. Eso es lo que cita. Estas son palabras duras. Son incorrectas para nuestros oídos. Y también para nuestra época. Porque estamos tan saturados y tan acostumbrados. Dios es amor. Sin embargo, aquí encontramos que Dios maldice. Dios maldice. ¿Sí? Él maldice. ¿A quién? Al que no hace todas las cosas que Él te manda. ¿Verdad que esto atemoriza? ¿Será por eso que instintivamente no queremos saber nada de Él? A Lutero, su confesor Staupitz le preguntó en cierta ocasión, porque Lutero tenía
la costumbre de confesarse y se confesaba por horas. Entonces Tautis le dice, hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Y él dijo, ¿amar a Dios? A veces yo odio a Dios. Puedo entender a Lutero con eso. Porque cuando observo la demanda de Dios sobre mi vida, Él exige la perfección. ¿O no dice la palabra de Dios, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto? Nos dice desde el Antiguo Testamento, santos seréis. Con Él no podemos negociar estas cosas. Por eso que muchas veces no queremos saber de Él. Pero hermano, este escapismo barato soluciona nuestro problema de una conciencia culpable. Si la desobediencia nos pone siempre bajo la maldición de Dios y nos expone al justo juicio de Dios, entonces, ¿qué escapatoria tenemos? Hablamos de salvación, pero ¿salvación de quién? Salvación, como leíamos en la mañana en Romanos, capítulo 2. Salvación de la ira de Dios. Ser salvos de Dios. Salvados de Dios, por Dios. ¿Será entonces en sus términos o no lo será en absoluto? Fuimos salvos por fe y debemos continuar la vida por fe. Esos son sus términos. No pretendamos cambiarlo. Todos estamos bajo la misma condenación. Y para aquellos que se consideran mejores, ¿cuánto mejor es lo que alcanza? El apóstol Santiago sale al paso de esta presunción, puesto que nos dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, y pensemos un poco, ¿existirá alguien así? Que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. ¿Existirá alguien que solamente ha ofendido durante toda su vida en un solo punto a Dios? ¿Existirá alguien así? Bueno, si existe algo así, perfecto en todos sus caminos, solamente una cosa en toda su vida falló. ¿Qué dice la Escritura? Se hace culpable de todo. Quienes se creen rectos y respetables miran con desprecio la miseria moral en la que están sumidos sus vecinos, pero no captan, no entienden que su pretendida rectitud no les alcanza. ¿Por qué? Porque la ley les condena. Otros solucionan el problema de la conciencia culpable sacando a Dios de la ecuación de la vida o eligiendo un Dios de su conveniencia. Hermanos, hay muchos paganos hoy día que visten de traje y corbata o de sport, como usted quiera. A veces pensamos los paganos andan con un taparrabo y por allá y comen fruta y duermen en el suelo. No. Porque el principio del paganismo es adorar lo que no es Dios. Lo encontramos ahí en Romanos capítulo 1. Y hay muchos que tienen un Dios de su imaginación. Ese es su ídolo. No es de madera, no es de metal, no es de yeso. Es de su imaginación. Y algunos dicen, mi Dios no me condena. Es probable. Pero ese Dios al cual ellos se refieren es un ídolo, no es el Dios revelado en las Escrituras.
erigen un Dios de su conveniencia. Pero esto, sacar a Dios de la ecuación de la vida o levantar un Dios de nuestra conveniencia, esto sería posible en un mundo absurdo, en un mundo sin sentido. Pero este mundo es creación de Dios, es un mundo moral donde hasta el más ignorante espera justicia y orden, aunque no lo vea ni lo experimente. Él sabe que es posible un mundo mejor. Se puede imaginar, las cosas no deberían ser así, tendrían que ser mejores. Hable con cualquiera, hasta con el hombre que está allá botado, digiriendo su alcohol. Hasta él le va a decir, las cosas deberían ser de otra manera. De manera que sacar a Dios o levantar un ídolo solo añade maldad a nuestra rebelión, no soluciona nuestro problema. El hombre moral está bajo maldición, según vimos hoy en la mañana y nos dice Romanos capítulo 2. El apóstol dice que esto es evidente. En el versículo 11 de Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y si no está justificado el hombre, entonces ¿en qué condición está? Está condenado. La maldición de Dios trae condenación y muerte. Y si no practicamos fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley, ¿cómo entonces podemos pretender ser justificados? Si hemos escogido ese camino. La función de la ley es condenar, no justificar. Puedes luchar, esforzarte por hacer buenas obras, hacer el bien en tu comunidad y en la iglesia, pero nada de eso te podrá librar de la maldición que pesa sobre los que insisten en justificarse por las obras. Este es un camino sin salida. Este es un camino a la perdición. Aquí no encuentras ni justificación, ni vida, ni gloria, ni inmortalidad con Dios. Cualquiera que esté buscando agradar a Dios basado en el esfuerzo propio, vive en inseguridad y temor, porque no tendrá la seguridad de estar viviendo conforme a sus estándares. Por lo mismo, será más sensible a la crítica, cultivará la envidia porque se sentirá intimidado por otro que brille más que él. Su inseguridad les pondrá tímido y nervioso, ya que intenta convencerse que sí puede. No tiene seguridad. O convencido de que sí pudo, de que cumple ese estándar, este se volverá presumido y arrogante y mirará a otros con desdén. Y la pregunta aquí cabe, ¿es esta la bendición del Evangelio? ¿No es más bien la maldición de la justificación propia? Tristemente, lo último es un espectáculo conocido. Y esto demuestra por qué sostenemos hoy lo mismo. ¿Qué sostenemos? Que los Gálatas gozan de buena salud. Los Gálatas no se extinguieron. Los Gálatas muchas veces permanecen con nosotros, se sientan a veces al lado nuestro y otras veces se sientan donde nosotros estamos sentados. Pero hay un camino, hermanos, para escapar de esta maldición. Lo dice el apóstol en el versículo 13 de Gálatas 3. ¿Qué nos dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo escapamos entonces? Cristo es la respuesta. Él fue hecho por nosotros maldición. Pablo basa su argumento en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. El contexto es el de la ejecución de un criminal. Este moría apedreado y luego,
cuando ya estaba muerto, era colgado en un madero hasta que se ponía el sol. No era un espectáculo grato de contemplar, por supuesto. Este ser colgado ya muerto, ser exhibido, manifestaba a todos el desagrado de Dios, el rechazo divino. No era maldito por ser colgado, sino que era colgado como una señal de su maldición. El apóstol hace la conexión con el Cristo crucificado. Lo mismo leemos en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. De igual manera, Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, escribe: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo fue tratado y padeció y murió como injusto. Fue tratado como pecador. Fue tratado como el responsable de todos los pecados. De los pecados míos, de los pecados tuyos, de los pecados de todos. De todos los pecados presentes, pero también de los pecados pasados y aún de los pecados del futuro. Isaías 53:6 lo afirma de manera inequívoca. Allí el profeta dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Pablo contesta en Gálatas 3:14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es esta promesa? Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pablo en Romanos 4:25 nos dice: Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La promesa del Espíritu entonces es ser justificados, vivir a la justicia, es ser aceptos a la presencia de Dios. Siempre. Siempre. Aun cuando fallo, y fallamos innumerables veces, somos aceptos en Él, aceptos en Cristo, no en nosotros mismos. Nosotros sufrimos desilusiones cuando alguien nos falla. Al observar el comportamiento de otros, conservamos su historial y esperamos que el que nos falló una vez nos vuelva a fallar. Por lo mismo somos desconfiados respecto de los otros. Me la hizo una vez, 2 veces no me la hace. ¿No decimos eso? ¿Pero qué de nosotros mismos? ¿Acaso merecemos la confianza de alguien? Todos fallamos innumerables veces. Pero Dios no se desilusiona con nosotros. Nuestros fallos, errores y pecados, a Él no lo toman por sorpresa. Él no se impacienta con nosotros. Él no se frustra. ¿Por qué? ¿Por qué no le importamos? ¿Por qué nos ignoran? No. Lejos de eso. Dios dio lo que más preciaba. Lo más preciado de Él, dio a su propio Hijo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo que ocurre, amados hermanos, es que lo único que Dios ve es a Cristo. Y en Él tiene contentamiento. Si estamos en Cristo y permanecemos en Él, estamos a salvo.
Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Dónde? Con Cristo en Dios. Mi pecado y tu pecado fue transferido a Cristo y su justicia nos fue transferida, imputada a nosotros. Esta es la razón por la cual Pablo pareciera como que canta alegremente en Romanos 8:1. Ahora pues, dice él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Releamos nuevamente Gálatas 2:20. ¿Qué dice ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, hermano, repasa este texto y grábalo en tu mente. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es el camino de nuestra vida presente. Es el camino de la fe. Por este camino debemos transitar si queremos llegar a buen puerto. El camino de los Gálatas lleva al naufragio. El camino de la fe es el camino del Evangelio. El camino que transitaban los Gálatas de antes y transitan los Gálatas modernos es el camino de lo que se ve, pretendiendo que por sus obras serán aceptos ante Dios. Este no es el camino de la fe. Este no es el Evangelio. Este es el camino de la maldición. Jeremías capítulo 17:5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. A veces leemos este pasaje como pensando, no voy a confiar en otro hombre. No debes confiar en ti mismo. No. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y se apoya en brazos de carne para apartarse del Dios verdadero. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando no le creemos a Dios, cuando empezamos con nuestro propio camino, cuando nosotros queremos cumplir por nuestra propia cuenta las santas exigencias de Dios y nos ilusionamos pensando de que sí, lo estoy cumpliendo, hermano, nos hemos apartado completamente del Evangelio. Y eso es nuestra ruina, esa es nuestra derrota. No es algo que Dios quiere para ti y para mí. Ese no es el camino del Evangelio. El camino del Evangelio es el camino de la fe. Es el camino de la confianza en aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Está escrito, Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Volvámonos al Señor. Arrepintámonos de nuestra presunción, de nuestro orgullo. Volvámonos de la locura de abandonar el Evangelio y perseverar por nuestras obras. Dejemos la necedad de pretender mejorar la fe que ha sido una vez y por todas revelada a los santos. El mismo pasaje de Jeremías, el versículo 7, Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso es que Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo de Israel, escoge el camino. He puesto delante de ti camino de vida. Escoge pues el camino. Es un camino que Él nos dice, mira, este camino es un camino de maldición. El camino de la justicia propia. El camino de confiar en el propio desempeño. Ese es un camino de maldición. Y por medio del profeta nos dice, hay una maldición.
No solo en el camino, sino que en el fruto de ese caminar y también en la vida del caminante. Hay una maldición, pero hay una bendición en aquel que confía en la obra que hizo Dios en nuestra salvación trinitaria. Hay una bendición. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Solo así, hermanos, gozaremos la salvación del Evangelio en vez de padecer la maldición de confiar en nosotros mismos. Entonces, como Pablo, cantaremos con gozo. Cristo me redimió de la maldición. Cristo me redimió del pecado y la muerte. Este es un himno. De su gloria llenó mi infeliz corazón. Esta gloria sin par que nos da Jesucristo no se puede comprar con tesoro falaz. Sangre que derramó es el precio sin par que pagó Jesucristo y nos pudo salvar. ¿Eres salvo? ¿Quién te salvó? ¿Cómo te salvó? Somos salvos por Cristo, salvos por fe, salvos por gracia. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Y estas doctrinas benditas que nos sustentan y nos elevan hasta más allá